Soy el profe Camargo. Bienvenido a esta, tu clase de matemáticas. Vamos a estudiar algo de geometría. En especial, vamos a estudiar los ángulos entre paralelas. Observamos la figura. Estas dos líneas, una, dos, son líneas paralelas. Tienen una característica. Son líneas que siguen la misma trayectoria. Nunca se juntan. ¿Recordarás el concepto de las vías del tren? Pues esas son un buen ejemplo de líneas paralelas. Ahora están cortadas por una línea diagonal. Vamos a ponerle su nombre, ¿correcto? Esta es la línea diagonal. Desde aquí, la diagonal y estas son las paralelas. ¿Correcto? Bien. Los ángulos que se forman en medio de las líneas paralelas cortadas por una diagonal son 8. A, B, C, D. Aquí tenemos 4. E, F, G, H. 4 y 4, 8 ángulos. Estos ángulos reciben nombres muy especiales. Tienen una característica. Son ángulos iguales. Los vamos a estudiar. El punto que tengo aquí en esta parte, este punto que está remarcado, se llama vértice. Por lo tanto, los primeros ángulos que vamos a estudiar son los ángulos opuestos al vértice. A y D. Estos dos ángulos son iguales. Por ejemplo, si tengo una media circunferencia, hay que recordar a los ángulos suplementarios. Son dos ángulos que sumados nos resulta 180 grados. Vamos a ver. Si estos suman 180 grados y aquí le ponemos un valor de 120 grados al ángulo A, ¿cuánto vale el ángulo B? A 180 le quitas 120, aquí te quedan 60 grados. Quiere decir que si el ángulo A y el ángulo D son opuestos por el vértice, son iguales, miden lo mismo. Este también mide 120 grados. Vamos a ir escribiendo las parejas de ángulos. El ángulo A y el ángulo D, opuestos por el vértice. ¿Cómo son el ángulo B y el ángulo C? También son opuestos por el vértice, B y C. Entonces, si el ángulo B vale 60, el ángulo C también vale 60 grados. Vamos a colocar la pareja B y C. Los ángulos que están en la parte de arriba son iguales a los que están en la parte de abajo. Esto es muy fácil. Observa. El ángulo A, entonces el ángulo E. Vamos a ver que este ángulo entonces mide 120 grados. El ángulo E con el ángulo H son opuestos por este vértice. Por lo tanto, estos dos son iguales. Si el ángulo E vale 120, el H vale 120 grados. Vamos a anotar la pareja. El E y el H. Nos falta el F con el G. También son opuestos por el vértice. Por lo tanto, 120 para 180, 60. Si este vale 60,
El ángulo G vale 60 grados. Vamos a anotar la pareja también, F y G. Tengo 4 parejas de ángulos opuestos por el vértice y estas 4 parejas son iguales. Ahora estudiaremos los ángulos alternos internos. La palabra internos significa dentro. Por lo tanto, estos ángulos se encuentran dentro de las paralelas. El C, el D, el E y el F son los 4 ángulos que están dentro. Pero alternos quiere decir uno de un lado y el otro del otro extremo. Vamos a anotarlos. El C con el F. El C con el F. Son alternos internos. Y miden 60 y 60. Miden lo mismo. El D con el E. El ángulo D y el ángulo E. Este mide 120 y el ángulo E mide 120. Son iguales. Vamos a estudiar ahora los ángulos alternos externos. La palabra externos significa fuera de las paralelas. Observa, fuera de las paralelas, el A con el H, A con H. Otros que están fuera de las paralelas, el B con el G, B y G. Son las parejas de ángulos alternos externos. Y por último, vamos a estudiar los ángulos correspondientes. También son iguales estas parejas de ángulos. Veamos cuáles son los correspondientes. Observa muy bien. El ángulo A mide 120. El ángulo E mide 120. Correspondientes A, E, B, F. ¿Correcto? Vamos a anotarlos. El A con el E. El B con el F. Faltan 2 parejas. Vamos a ver. El C vale 60 y el G. Estos son correspondientes. El C con el G. La última pareja sería D con H. 120 y 120. D y H. ¿Correcto? 4 tipos de ángulos entre paralelas cortadas por una diagonal. Hagamos un breve repaso. Ángulos opuestos por el vértice. A y D. B con C. En la parte de arriba. En la parte de abajo. E con H. F con G. Opuestos por el vértice. Vamos con los alternos internos. El C con el F. Miren lo mismo. El D con el E. Recuerda que alternos internos están dentro de las paralelas. Vamos con los alternos externos. ¿Correcto? A con H. 120 y 120. B con G. 60 y 60. Por último, recordemos los correspondientes. Muy bien. A con E, correspondientes. Correspondientes. C con G. Correspondientes. B con F. Miren lo mismo. Correspondientes. D con H. Es conveniente estudiar estos ángulos, repasarlos, cópialos en tu cuaderno para que tengas un mejor aprovechamiento de esta videoclase. Muchas gracias.